Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería? Espero que hayan pasado un feliz San Valentín. Hoy regresamos con un ejercicio interesante de sistema de refrigeración realizado de examen de laboratorio del año pasado. Este ejercicio es muy particular debido a que este ciclo de refrigeración cuenta con doble compresor y doble evaporador. Espero les guste, así que comencemos. El problema dice así: en un ciclo de refrigeración de vapor, emplea un sistema con doble compresión y doble evaporación para la producción de frío. El refrigerante de trabajo es el R717 y la temperatura de condensación es 40 grados Celsius. Vamos escribiendo esos datos en el código como comentario para hacernos acuerdo con qué fluido de trabajo vamos a trabajar y el dato de la temperatura de condensación. Luego el dato de que en el evaporador de alta presión tiene una potencia de 30 kilowatts y el evaporador de baja presión se emplea para enfriar agua de 20 grados a 10 grados, la cual se encuentra a una presión de 1,1 bar y a un flujo masivo de 7 kilogramos por segundo. Estos datos los usaremos al final para hacer el balance de energía en el evaporador de baja presión. Pero por consiguiente, sigamos leyendo más datos del problema. La temperatura del evaporador de alta presión es igual a menos 5 grados Celsius y la del evaporador de baja presión es de menos 25 grados Celsius. El refrigerante sale de los evaporadores como vapor saturado y sale del condensador subenfriado en 6 grados. De aquí sacamos la presión de trabajo de estos dispositivos que son intercambiadores de calor, dado que en un sistema de refrigeración la presión de saturación es a la que trabajan los fluidos, entre el cambio de líquido a vapor a una temperatura constante. La cámara de vaporización instantánea separa la fase líquida de la fase gaseosa del refrigerante, por lo que la fase líquida se encuentra a una calidad de 0 y la fase gaseosa de 1. La temperatura de los alrededores es de 27 grados Celsius. Hasta ahí hemos obtenido todos los datos sobre propiedades. Luego nos han dado los rendimientos isentrópicos de cada compresor de alta y de baja, que son de 0,9 y 0,94 respectivamente. Terminando esto, comenzamos con los estados termodinámicos. Comenzamos con el primero, escribimos y tenemos la presión a la salida del condensador. Como nos dijeron que sale subenfriado de este, la temperatura 1 es igual a la temperatura del condensador, menos esos 6 grados. A partir de eso saca las demás propiedades con function info, no olvidándose de seleccionar el fluido R717 cada vez que lo usemos. En el estado termodinámico 2, la válvula de expansión hace que la entalpía se mantenga, pero la presión no es la misma. Para eso usamos también la información de la presión de evaporación de alta presión y conseguimos dos propiedades con function info, hallamos las demás. En el estado termodinámico 3, la presión. 3 es igual a la presión 2, porque la presión en la cámara de vaporización es igual en las entradas y en las salidas. Además, entra como líquido saturado. Conocemos su calidad. Con esas dos propiedades definimos function info. Tenemos las demás propiedades. En el estado termodinámico 4, la presión 4 es igual a la presión 2 por la misma razón que ya expliqué. Su calidad, en contrario a la otra, al salir del evaporador, sale como vapor saturado con calidad de 1 y seguimos definiendo el resto de las propiedades. En el estado termodinámico 5, como sigue después de una válvula de expansión, la entalpia se mantiene respecto al estado 1 y la presión 5 es igual a la presión de evaporación de baja. A partir de esto saco las demás propiedades. En el estado termodinámico 6, la presión 6 es igual a la presión 5, porque en el evaporador se mantiene y a su salida sale como vapor saturado con calidad de 1, por lo cual tenemos dos propiedades y podemos hallar el resto. Antes de pasar al estado termodinámico 7, debemos pasar por el estado 7. Es debido que en un compresor con eficiencia isentrópica debemos hallar el estado ideal para luego hallar el real. Así que conocemos la presión 7S y la entropía 7. S es igual a la 6. Podemos definir con dos propiedades. Hallamos la entalpia 7, S, con esa usamos la fórmula de la eficiencia, hallamos la entalpia verdadera y con la presión 7. Hallamos el resto de las propiedades con el function info. En el estado termodinámico 8 hay que fijarnos bien, ya que conocemos la presión de la cámara de vaporización instantánea y como sale de esta, conocemos su calidad de 1, podemos hallar el resto de propiedades para seguir a la entrada del compresor de alta. Para conocer el estado 9, pasamos por el estado ideal. 9S, para ello conocemos la presión. 9S, que es igual a la presión 1. Luego, en un proceso isentrópico, la entropía se mantiene, por lo cual S9, S es igual a S8. Hallamos la entalpía 9S, nos apoyamos del rendimiento. Hallamos la entalpía 9 verdadera y hallamos el resto de propiedades con esta y su presión. Para el apartado BE, hallar los flujos másicos de refrigerante que circulan por el condensador, evaporador de baja presión, evaporador de alta presión y por la válvula de expansión, tenemos los datos del agua,
La presión en bares la convertimos a kilopascales, la temperatura de entrada y salida del agua en el evaporador de baja presión, el flujo masico que es de 7 kilogramos por segundo. Como es un intercambiador de calor, necesitamos su entalpía para hacer ese balance de energía. Como es adiabático entonces, la ecuación se iguala a cero. La variable que hallamos es el flujo masico del evaporador de baja presión. Para hallar el resto de los flujos, necesitamos hacer balance de energía en la cámara de vaporización instantánea. Por lo tanto, tenemos que identificar qué flujo le corresponde cada dispositivo y su trayectoria. Tenemos que tener mucho cuidado. Nos guiamos de las flechas que señalan la entrada y salida de flujo. También deducimos que el flujo del evaporador de baja más el flujo de la válvula, uno resultan en el flujo del condensador. Luego nos falta información, para eso nos apoyamos en el balance de energía en evaporador de alta presión. Recordemos que nos dieron su potencia, con eso hallamos el flujo del evaporador de alta y gracias a eso resolvemos la ecuación. Apartado C. La potencia neta consumida por el sistema de refrigeración. Para eso hallamos la potencia consumida por cada compresor. Lo hallamos con el flujo que pasa por cada dispositivo multiplicado por la diferencia de entalpía a la salida y la entrada. Las unidades son en kilowatts. Luego sumamos cada potencia y la obtenemos. Apartado del flujo de calor rechazado al ambiente por el condensador, de la misma manera hacemos un balance de energía en el condensador y ese flujo de calor lo llamaremos QH, que es el flujo de calor que se expulsa al ambiente. El apartado EE nos piden hallar el COP de refrigeración, por lo cual necesitamos a QL, el flujo de calor extraído del espacio a refrigerar, por lo cual sumamos ambos flujos de calor que extraen los evaporadores de alta y de baja como uno solo y lo llamaremos Q. L luego, por definición, el CE o PE es la división de Q, L entre la potencia neta del sistema de refrigeración. El apartado F, la entropía generada por unidad de tiempo de cada compresor y en cada válvula de expansión en kilovatios por Kelvin. Para ello multiplicamos el flujo másico que pasa por cada uno por la diferencia de entropía en la salida y entrada propiamente de cada dispositivo. El apartado GE, hallar la exergía destruida por unidad de tiempo en cada compresor y de cada válvula en kilowatts. Muy fácilmente necesitamos convertir la temperatura de los alrededores a Kelvin mediante una nueva variable, para luego multiplicar la entropía generada con esta nueva variable. Por último, haremos la trayectoria del ciclo. Elegimos el fluido que es R717. Solo dejamos 4 líneas características para que no se vea tan desordenado. Elegimos el tipo de gráfica T-S y aceptamos. Luego pasamos a Overlay Plot para sobreponer los puntos. Escogemos las variables en los ejes y EX. Añadimos el resto de opciones. Elegimos el tipo de línea, el símbolo y el color y aceptamos. Una vez teniendo la gráfica manualmente, conectamos los puntos como están descritos en la imagen y le agregamos más cosas.